castellano con los manuales de texto, y más hoy en día, ya que el cambio de ley nos está obligando a estar revisando constantemente los materiales. Pero, por otro lado, este año soy profesora asociada en la Universidad de Zaragoza, en el Departamento de Didácticas Específicas, una circunstancia que me ha hecho ser más consciente y crítica ante los contenidos y los enfoques metodológicos que se llevan a las aulas. Gracias a esta doble actividad me hice la pregunta: ¿cuál es la idea que le llega a nuestro alumnado sobre la poesía a partir de la democracia? En suma, la presente comunicación tiene el objetivo, entonces, de abordar cómo es descrita la poesía de la democracia en los libros de texto españoles que se han venido utilizando para la asignatura de Lengua Castellana y Literatura 2 de segundo de bachillerato durante el breve periodo de implantación de la LOMSE. Precisamente, voy a aprovechar el mencionado cambio de ley, ya que este proporciona un hito objetivo, un antes y un después, al que me puedo aferrar para cerrar un corpus de fuentes primarias en este rápido suceder del mercado editorial educativo. Dicho esto, puede que mi objetivo os parezca excesivamente prosaico, en el sentido de aburrido. Sin embargo, pensad, ¿cuántas reflexiones no se han escrito a raíz de cada antología que editoriales y especialistas se han ido atreviendo a llevar al mercado? Y eso teniendo en cuenta que estos documentos están dirigidos a ese campo que Bourdieu denominaba de producción restringida, formado por poetas, críticos y estudiosos. Las antologías poéticas son una industria que se retroalimenta con un público receptivo, de calidad y crítico, sí, interesado por la cuestión, sí, pero limitado. Frente a esto, los manuales están en la base de la formación literaria de buena parte de nuestro alumnado, ese alumnado que, precisamente, ya se ha incorporado a la vida adulta y forma parte de los nuevos consumidores de literatura, ya que los receptores que en 2016, fecha de publicación de estos libros, hacían primero de la ESO, ya han llegado a la mayoría de edad. Es verdad entonces que, frente a las antologías, los libros de texto llegan a un gran público. Sí, pero interesado por la cuestión, no. Evidentemente hay que ser escépticos. Otra razón que amortigua el impacto real de estos documentos es que no llegan realmente a todo el alumnado, tanto por el declive de su utilización por parte del profesorado como por cuestión de metodología, pero también porque en cada comunidad se cuenta con unas especificaciones legales diferentes que matizan el currículo y que, en algunos casos, implican diferentes contenidos. A esto se suman las concreciones marcadas por las universidades para sus pruebas de acceso, que influyen notablemente en lo que se trabaja en el aula. No tenemos que irnos muy lejos, ya que en Aragón así sucede. Con todo, traigo estas reflexiones a este foro de especialistas en poesía porque considero que los manuales son el destilado de la labor investigadora que se ha venido haciendo durante estas últimas décadas. Muchas veces la crítica señala que es muy difícil juzgar este periodo literario debido al escaso tiempo que ha pasado, a que nos encontramos demasiado próximos al fenómeno como para poder tener una visión clara. Estos libros, en cambio, nos muestran el producto que las editoriales han tenido que elaborar literalmente por imperativo legal. No han podido excusarse detrás de ese argumento, así que los datos obtenidos pueden ser un punto de partida para la reflexión en esta sala sobre los caminos que se han tomado para que podáis continuarlos o atajarlos. Esta metodología, basada en el análisis de los libros de texto, no es novedosa. Hay abundantes trabajos que desde diferentes enfoques sincrónicos y diacrónicos y disciplinas han abordado estos documentos. Claro que, para ello, hay que ser conscientes de que son productos que surgen de un mercado singular, diferente al de las obras de creación, con algunas peculiaridades, comunes al de la literatura infantil y juvenil, en el que tiene un papel muy importante la figura del intermediario, tal y como resumo en el siguiente esquema de creación propia, pero recogiendo a Lluch, Cerrillo y Pescatore. En primer lugar, son obras hechas por encargo, al igual que muchas antologías. Los responsables de su emisión son las empresas editoriales, que a su vez los encargan a equipos interdisciplinarios. Por este motivo, muchas veces es difícil determinar quién ha elaborado qué. En algunos títulos consta el responsable académico o coordinador, en primera línea, nombres que proporcionan un cierto prestigio a la editorial, pero en la mayor parte de los casos son equipos complejos, por lo que es difícil pedir responsabilidades. Por otro lado,
los encargados deben ajustarse a la intención divulgativa y didáctica, por lo cual no apuntan ninguna referencia bibliográfica, como sería necesario en una monografía. Por eso, una de las cosas que se echa de menos es conocer el fundamento teórico detrás de cada volumen. No hay que olvidar que los responsables deben crear unos documentos ajustados a las necesidades de su primer receptor, el profesorado, que los selecciona para su alumnado. Estos intermediarios son los verdaderos agentes de transformación a través de los comerciales. Finalmente, el segundo receptor es el alumnado, que compra este libro por obligación. Por supuesto, como se muestra en el esquema, el trabajo tanto de las editoriales como del profesorado está influido por el marco legal que distribuye contenidos y concreta enfoques metodológicos. Siguiendo con la metodología, se han analizado 13 editoriales, aunque finalmente una de ellas no tenía materiales de literatura, por lo que se excluyó de la muestra. Se han escogido Anaya, Santillana y SM junto a otros proyectos editoriales con el fin de tener la mayor diversidad posible. Para ello se acudió tanto a la información proporcionada por el gremio de editores como por la Asociación Nacional de Editores de Libros y Material de Enseñanza, que agrupa a las empresas editoriales de contenidos educativos. Se ha analizado cuantitativa y cualitativamente el material recogido en los epígrafes relacionados con la poesía a partir de la democracia, concretamente a partir de los 80. De estos documentos se han analizado 3 cuestiones: las descripciones, la selección de nombres y la selección de poemas proporcionados para la lectura. El resultado han sido 12 libros, 116 nombres, 35 etiquetas, 344 referencias, 54 ejemplos. Evidentemente, para poder gestionar toda esta información ha hecho falta acudir a algunas herramientas informáticas. Además de las tradicionales hojas de cálculo, se ha empleado un instrumento de visualización de redes llamado ONodo, que permite crear imágenes interactivas. Así que os invito, si queréis y si los medios tecnológicos nos lo permiten, porque ya nos ha comentado Nacho que aquí hay muy mala cobertura, que pues escaneéis este código y así podéis acceder a la aplicación que he empleado para visualizar los datos. Si podéis entrar en ella, os dejo un momentín. Bueno, si habéis podido entrar, veréis un mapa muy complejo. A ver, os lo voy a enseñar brevemente. Y si no, bueno. Bueno. Como el plano al que podéis acceder es muy complejo y tiene muchísimos nodos, lo que he hecho ha sido pues un poco crear algunas visualizaciones concretas y realizar capturas de pantalla, pues siempre en previsión de que estas cosas tecnológicas pues siempre pueden pasar. Como podéis comprobar, por un lado se le ha proporcionado al programa el listado de poetas y todas las etiquetas descriptivas identificadas asociadas a los mismos. Por otro lado, se han introducido todas las relaciones entre los autores y estas agrupaciones. Si habéis entrado ya en la aplicación, probablemente os sorprenderán muchas cosas. Os invito a que juguéis un poco. No voy a tener tiempo de ir una a una por todas ellas, pero precisamente por eso me parece interesante hacer públicos estos datos. En primer lugar, vayamos a estos nodos en color azul, que son las tendencias o corrientes señaladas a lo largo de estos años. Esto es, todas las etiquetas que se han ido construyendo y consolidando en relación con el periodo y sus autores. Como ya he anticipado, a pesar de todos los inconvenientes metodológicos que tiene esta catalogación, el reduccionismo de una época, la jerarquización entre tendencias y artistas, la simplificación de trayectorias literarias, a los responsables de estos libros no les queda más remedio que asumir la tarea influidos por esa tradición de proporcionar panorámicas o visiones de conjunto. En algunos manuales se recogen 3 únicas corrientes, mientras que en otros hay hasta un máximo de 10. El resultado
han sido esos sorprendentes 35 términos descriptivos. Eso sin incluir las palabras surgidas con el prefijo neo, que son usadas indistintamente. Romanticismo, neorromanticismo, vanguardismo, neovanguardismo. En cuanto a las relaciones entre nodos, como se puede ver, a pesar de que la crítica ha definido los orígenes y matices diferenciales entre la primera poesía de la nueva sentimentalidad y la poesía de la experiencia, ambos términos son utilizados indiscriminadamente como sinónimos, junto a otras expresiones como poesía figurativa, intimista o incluso sencillamente realista. Sin embargo, en el caso del denominado neopurismo, según el volumen, a veces se identifica totalmente con la poesía del silencio o la metafísica, mientras que en otras ocasiones se vincula al minimalismo o se escinde en el objetivismo. Un caso similar sucede con la poesía culturalista o clasicista. Debido a esta diversidad terminológica, ha sido necesario acudir a la siguiente capa de datos, los propios autores citados en cada libro. Así que se han unido las relaciones obtenidas para comprobar si éstas hacían referencia o no a los mismos fenómenos bajo diferentes etiquetas. Por supuesto, no todas estas, perdón por la letra, no es muy pequeñita, luego cuando proporcione pues, la presentación podréis contar con todos estos datos, pero sí que permite visualizar este gráfico cómo no todas estas etiquetas han tenido el mismo impacto. Y se muestra pues arriba las más recurrentes, como es la poesía de la experiencia, el neosurrealismo, etc. Bueno, a continuación voy a comentar algunos de estos datos. Dice, a nadie de esta sala pues sorprenderá el éxito y la visibilidad de la poesía de la experiencia. La totalidad de nuestro alumnado conocerá en el futuro a los poetas que integraron este movimiento, que tenía todos los ingredientes para permanecer. En primer lugar, contó con un punto de referencia que sirve a los responsables de estos libros, así como a los estudiantes. Me refiero al famoso manifiesto de 1983 que aparece mencionado en un tercio de los manuales. La historiografía literaria se sigue nutriendo de las antologías y en este caso tampoco pasa desapercibido el papel de Juan Carlos Rodríguez y su libro La otra sentimentalidad. Se han apuntado en varias ocasiones las razones que contribuyeron a su éxito. El contexto de cambio social y político, en el que se demandaba una mayor libertad de expresión y una literatura diferente que reflejara las inquietudes y preocupaciones de la época y que se postulara como una propuesta renovadora en las formas y en los contenidos. Pero, además, según Candón Ríos, debido a las profesiones de buena parte de sus componentes, estos recibieron el apoyo del mundo académico, los medios de comunicación, así como el respaldo político. En definitiva, a finales de los 80 y principios de los 90, la poesía de la experiencia era una corriente consolidada por la crítica de las antologías y, como resulta lógico, ha llegado a los manuales. Además, desde el punto de vista didáctico, el lenguaje brillante pero sencillo, el tono conversacional, narrativo y cercano de estos poemas los hacen propicios para su lectura en este nivel educativo. Por este motivo son incluidos, como se puede ver, en los manuales como en los ejemplos anexos a los epígrafes descriptivos o en el interior de actividades de refuerzo. En la mitad de ellos se cuenta con un poema de Luis García Montero, un éxito que no tiene ningún otro escritor del corpus. Teniendo en cuenta que en algunos libros no hay más que 2 o 3 textos, esto sin duda es un privilegio. Aunque García Montero se convierte en el eje principal y paradigmático, no es el único escritor de este grupo que aparece recogido en estas páginas. La estética de la experiencia constituye el 37%, 20 de los 54 poemas. Esto es algo más de un tercio. En cuanto a sus componentes, si acudís al enlace, se pueden identificar los escritores que conforman el canon. En el siguiente gráfico aparecen los nombres de los más fuertemente vinculados a esta poesía. Más allá de los firmantes del manifiesto destacan Luis Alberto de Cuenca, John Jauristi, Carlos Marzal y, sobre todo, Felipe Benítez Ríos. En la mayor parte de los libros se recoge además la idea de que además de esta poesía hubo otras corrientes contemporáneas. Entre ellas, la expresión más divulgada es la del silencio, aunque también se recoge neopurista, que a veces se extiende en objetivista y en la propia poesía del silencio, aunque no siempre se utiliza
esta denominación, puesto que se recogen otros términos como poesía metafísica o incluso minimalista. Ha hecho falta acudir a los nombres a los que se hace referencia, 27 en total, para encontrar o no la coincidencia en algunos referentes, que se puede comprobar pues, en el centro de esta visualización. La intensa controversia que tuvo lugar entre los poetas de la experiencia y los del silencio se tradujo en su día en numerosos debates, acusaciones y descalificaciones con cierta resonancia mediática, en los que entraba en juego no solo la calidad literaria. Este debate se traslada a los libros de texto, en los que se transmite la idea de que fue una poesía que surge en contraposición a la poética de la nueva sentimentalidad, como respuesta a ella incidiendo en esta dicotomía. En cuanto a los poemas seleccionados, quiero destacar el siguiente dato. No llega ni a un cuarto del total, a pesar de que, como se ha visto, se ha tenido una cierta manga ancha con la terminología y con la nómina de poetas incluidos. El autor que tiene un mayor número de poemas en estas brevísimas antologías es Andrés Sánchez Robaina, con únicamente 4 poemas, seguido de Olvido García Valdés con solo 2 ejemplos. Como he anticipado antes, una de las cosas que llamaba la atención es que en un libro como el de Vicens Vives o el de Oxford, la poesía desde la transición se divide únicamente en 2 estéticas, a la que añaden o un apartado dedicado a las mujeres o a la poesía más reciente respectivamente. No hay nada más allá. La tercera corriente destacada es el neosurrealismo, que se caracterizaba por una poesía vinculada a un lenguaje de raíz onírica y que está relacionada con una tendencia más general, que es la poesía irracionalista. Sobre esta literatura cabe destacar que, a pesar de que es tantas veces citada, 10 veces, está relacionado con un número muy inferior de autores, solo 13, cuyos poemas también tienen escaso impacto en estas páginas, ya que tan solo constituyen un 12,96 de los ejemplos. Si acudimos al canon, la mayor parte de las repeticiones las concentra Blanca Andreu, cuyo volumen de una niña de provincias que se vino a vivir en un chagal le valió el premio Adonais y se ha convertido en una referencia casi exclusiva en estos apartados. Aparece en 6 de los libros, esto es un 50%. Hasta el momento hemos recorrido las 3 tendencias predominantes. ¿Qué nos queda si despejamos, como si fuera una ecuación matemática, los valores restantes? Y voy a ir en orden, siguiendo el círculo. En estas décadas no ha desaparecido la influencia de la cultura clásica y neobarroca, una poesía en la que se recuperan los mitos, los tópicos, la métrica tradicional. Hay un conjunto de escritores que insisten en la continuidad de una tradición, pero reinventada. Desafortunadamente, la influencia de esta corriente apenas tiene un reflejo más allá de algunas citas, ya que no se recogen poemas de estos autores, y menos aún si se decantan hacia un despliegue que demuestra cierto culturalismo. Con menor fortuna, se abre paso a la poesía épica, relacionada también con la trascendencia y el trasfondo moral, y vinculada sobre todo con las figuras de Julio Llamazares, que aparece en un 47% de los libros, seguido de Julio Martínez Mesanza o Suñén. En los 90 surge también una poesía más comprometida. Esta poesía aparece incluida con 2 nombres, o poesía entrometida o poesía de la conciencia, dentro de la cual en 2 ocasiones se incluye el realismo sucio, aunque a esta tendencia también se le da un estatuto propio en otras 3 ocasiones, de ahí que tenga un mayor número de repeticiones, aunque solo está vinculada a 3 nombres propios: Woolf, Pablo García Casado y David González. La poesía de la diferencia tuvo también el impulso de la antología realizada por Jiménez Rodríguez, destacado en uno de los volúmenes. Sin embargo, de aquellos 37 compilados, apenas aparecen recogidos tan solo 6 nombres. Incluso se ha olvidado ya el vínculo con esta iniciativa de 2 autoras, como Aurora Luque o Blanca Andreu. Aquella poesía experimentalista que tanto éxito tuvo en los 70 fue perdiendo apoyo institucional debido a la emergencia de otros movimientos poéticos, pero, no obstante, se sigue recogiendo su espíritu de rebeldía, concretado sobre todo
en la poesía visual de Ullán, citado en 4 ocasiones. Por último, un fenómeno que aparece apuntado repetidamente es la novedad del auge del erotismo. Lo más sobresaliente de este tratamiento es que aparece única y exclusivamente relacionado con 3 voces femeninas: Aurora Luque, Almudena Guzmán y, por supuesto, Ana Rossetti. Este último caso está relacionado con otro fenómeno, que es la incorporación de la mujer al mundo literario. En el siglo XX, el feminismo y otros movimientos sociales impulsaron una mayor atención a la representación de las mujeres en la literatura. Hoy en día hay muchas escritoras exitosas y prolíficas. ¿Qué espacio tienen en estos apartados? Es cierto que los últimos datos del ISBN del 2017 confirman que nosotras publicamos menos, ya que el 38,8% de los titulares de las primeras inscripciones y derechos de propiedad intelectual en concepto de autor de obras literarias fueron mujeres. Sin embargo, en los libros de texto tan solo aparece un 20% de mujeres poetas, con lo cual no se llega a esa justa proporción. En cuanto a su inclusión en el esquema, como se puede comprobar en la aplicación, algunas poetas aparecen incorporadas a estas descripciones y etiquetas. Lo curioso es que en 3 libros, el 25%, se proporciona un apartado independiente. Concretamente, en uno de ellos se dice: en la segunda mitad del siglo XX se empiezan a escuchar las voces de muchas mujeres poetas que hasta estos años y por diversas razones no habían tenido la difusión de sus compañeros varones. De entre ellas señalaremos a 3. Y ya está. Estas son Chantal Maillard, Ana Rossetti y María Victoria Atencia. En 2 casos se acude a la existencia de antologías poéticas de textos escritos por mujeres. Estos volúmenes suscitan, y cito, el controvertido tema de la existencia de un arte femenino, con entidad propia y unos rasgos presumiblemente diferentes al masculino. Esta diferente sensibilidad también es destacada en otro volumen, donde además tiene la peculiaridad de que le piden al alumnado que busque información sobre unas escritoras con la intención de que luego elaboren una antología personal. Ni siquiera las incluyen en el interior del documento principal. Perdón, no he pasado antes las diapositivas. En cuanto a la poesía nueva, la mayor parte de los libros intentan seguir el pulso de la literatura hasta la fecha, con el fin de llevar a las aulas la máxima actualidad, lo cual garantiza una menor caducidad de sus páginas. Estos párrafos o epígrafes todavía demuestran una mayor concisión y esquematicidad que en aquellos dedicados a las décadas anteriores. En general, se convierten en meros listados de nombres sobre los que apenas se menciona alguna propiedad. El canon resultante es muy diverso, como es lógico, puesto que el reconocimiento de estos poetas todavía está en proceso de estabilización. Se observa favorablemente un ligero aumento de las voces femeninas en estas nuevas selecciones. Bueno, y ya para terminar, resumiendo lo apuntado sobre el contenido de estos manuales, las descripciones de la poesía a partir de la democracia siguen perpetuando la distinción entre 2 modelos poéticos, la poesía de la experiencia y aquella que surge en contraposición como respuesta a la misma. Sus autores siguen siendo los de mayor repercusión, puesto que sus poemas son recogidos con mayor frecuencia en el breve repertorio de lecturas. El neosurrealismo es la tercera opción, aunque sea entendido como una corriente literaria centrada en unas pocas voces. Por lo demás, como se ha visto, hay una gran dispersión de términos que apenas son recogidos en la mitad de los libros estudiados, pero al menos rompen la visión simplista que, de cualquier modo, subyace en esta subdivisión de la poesía en bloques etiquetables. A lo largo de esta presentación ha salido en varias ocasiones el valor que se le ha dado a las antologías en estas descripciones. Esto perpetúa entre el alumnado, que se está formando un juicio, el valor canónico de estos libros, detrás de los cuales, como bien sabemos, se esconden múltiples intereses. En cuanto a los nombres, 49 de ellos solo son citados una vez y 19 dos. Esto significa que el 58,62% de los casos apenas se vuelven a repetir en los 12 libros, demostrando la falta de acuerdo. Evidentemente,
Este trabajo parte de unos manuales que nacen con un enfoque historiográfico muy concreto, heredero de la forma en la que se ha entendido la didáctica de la literatura. Nacen de la necesidad legal de proporcionar al alumnado una hoja de ruta sobre la literatura de estas últimas décadas. Este trabajo puede contribuir a un replanteamiento de estos contenidos, pero ¿es esto suficiente? En mi opinión, habría que seguir realizando un esfuerzo por buscar maneras de acercar la poesía a nuestros aprendices desde el terreno de la didáctica, plantear si es mejor el conocimiento de algunos autores y obras concretos antes que estos grandes panoramas, o bien la lectura de un mayor número de textos y ejemplos, el acercamiento a la literatura desde la investigación autónoma o la creatividad son algunas posibilidades. La implantación de la LOMLOE implica una oportunidad de cambio, tanto en el currículo como en las metodologías, con vista a que el aprendizaje fomente la formación de la competencia literaria del estudiantado. Sin embargo, hay que poner los pies en la tierra. Cualquier teoría en este sentido resulta un esfuerzo baldío en el momento en el que recordamos la palabra mágica que nunca jamás olvida el alumnado de bachillerato, la EBAU, que está detrás de esta continuación del modelo historicista y memorialista de la enseñanza de la literatura. Hasta que no se concrete y consolide la naturaleza de esta prueba, los docentes seguiremos introduciendo los cambios en nuestra práctica de aula con precaución e incertidumbre. Espero que este pedazo de realidad sobre la enseñanza de la literatura que os he traído aquí os pueda ser útil. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Cristina. Estupendo. No por supuesto y sabido, deja de sorprender cuando vemos las cifras. Y son escandalosas en algunos casos, ¿verdad? Muy llamativas. Abrimos turno de preguntas para Cristina, por si alguien en la sala quiere comentar lo que sea, pregunta directa, reflexiones, todo lo que sea menester. Sí, adelante, por favor. Lo que me estaba resultando muy curioso porque yo no hace tanto que salí de bachillerato estudié con esta ley y yo no llegué al postfranquismo. Pero no porque no estuviera en mi libro, sino porque simplemente no se llegaba, no era currículo de BAU. Y entonces me llama la atención porque los datos, bueno, efectivamente algunos son destacados, pero es que además hay muchas veces que ni siquiera se llega. Yo llegué a Lorca y a Miguel Hernández y en el año 40 ya no había poesía, desde el año 40. Y me llama la atención, ¿no? cómo se podría, bueno, afrontar de cierta manera, ¿no? Eso que pasa en literatura y que pasa en historia y que pasa en esto, de los problemas que hay a la hora de dar un currículo cuando el objetivo es la EBAU y en la EBAU esto no entra, por ejemplo. Como no entra, pues no se da. A ver, efectivamente, los que habéis estudiado aquí en Aragón, que me imagino que es el caso. No es el caso, no, pero... No es el caso. Bueno, pues, pues es lo que sucede. O sea, tenemos la ley que sí que obliga a que se tiene que enseñar literatura del siglo XX hasta la actualidad, que es lo que está recogido en la ley y sigue estando recogido en la ley. Pero luego las universidades, y además lo he investigado, pues en cada comunidad van poniendo unas restricciones. Aquí también sucede lo mismo. Fue creo recordar, en el año 2018, cuando por fin se introdujo el tema de la nueva poesía. Y lo que sucede es que los manuales pues sí que recogen pues lo que es de obligado cumplimiento. Antes he mencionado que había recogido 13 editoriales. Claro, he tenido que excluir una y no es la única. He tenido que excluir a Israel, pero por ejemplo ECIR o Micomicona también han excluido los contenidos de literatura. ¿Por qué? Porque como en cada comunidad hay unas restricciones diferentes, pues se quitan ese lastre, ese problema. Nosotros aquí en Aragón, por ejemplo, los profesores trabajamos con materiales propios, ya que la universidad pues pone un listado de temas que no coincide con lo que aparece recogido en los manuales. En alguna ocasión, pues el profesorado sí que se apoya en ellos,
porque siempre está bien tener un marco de referencia, incluso para los contenidos gramaticales y de comentario de texto, pero en general todos los que aquí trabajamos pues solemos construir nuestros propios materiales. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta más? Sí, Rafa. Sí, una cosa que me ha parecido que ponías épica Sí. a la línea, dentro de la línea clara, a partir de 1985 Sí. de la caja de plata, cuando por los libros Europa, las trincheras y luego entre el foso y el muro de Julio Martínez Mesanta, pero yo creo que no es una idea crítica, Sí. que ellos le llamaron, a Julio se lo hizo nueva épica. Sí, Nueva épica, el término más que épica. A ver, es que efectivamente yo ahí he puesto lo que yo he encontrado. No es lo que yo he juzgado, quiero decir, ahí está precisamente el problema del filtro, de esos responsables de los libros y que desde luego lo revisaré por si acaso, pero creo recordar que nunca he visto asociado ese concepto de nueva épica, mientras que sí que ha habido ocasiones. Sí, decía nueva épica, no de leer los sitios, sino de charlas, no de épica. Pues precisamente estas correcciones vienen muy bien para que pues lleguen a esas páginas de los libros de los libros de texto. A veces, pues, a ver, tienen que resumir, como comenzaba mi presentación, pues 40 años de poesía en 3.000 palabras. Pues se ha caído el adjetivo nueva. Otra cosa que me ha llamado la atención es que aparezca Sánchez Robaina y no aparezca Más Valente ni dentro de lo contemporáneo a Das Salas. Pues... Para los chicos, claro. Porque habla de sexo, más directa. Pues son manuales. Y bueno, pues como he dicho, pues a veces también se produce el filtro de la, vamos a llamarlo, facilidad, y eso yo creo que está detrás de la razón de que no aparezcan, pues eso, poetas sobresalientes, pero que a lo mejor pues tienen poemas que pueden resultar más difíciles. De todas maneras, de 12 manuales, 54 poemas. O sea, es que la antología de textos que se proporcionan es muy, muy pequeñita. En algunos son dos ejemplos. Por eso destacaba tanto el caso de Luis García Montero, porque de tan poquitos textos que haya, pues eso, en la mitad de los libros, pues es una cifra, bueno, que eso, que no nos sorprende, como decía Nacho, pero que yo creo que es el resultado de intentar proporcionar al alumnado pues unos textos pues con los que, entre comillas, se puedan sentir más identificados o que puedan comprender más, a pesar de que a veces la poesía, no por el hecho de ser compleja, no puede llegar a alcanzar al alma de nuestros estudiantes. A veces se produce ese sesgo de la facilidad. Muy bien, Cristina. ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues ha sido un placer. De verdad que no hay como los números para, para que algunas cosas caigan por su propio peso. Suspendemos hasta las 11:30 tras el descanso, de acuerdo a las sesiones, y será el turno de Marina Delgado Rodríguez con Todo es canónico, nada es canónico. Muy bien, hasta ahora.